Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6, del Canal del Sol. Hoy es sábado 9 de agosto, año 2025. Muchos temas, muchas informaciones importantes que tanto mi compañero Carlos Paulino como yo estaremos compartiendo con ustedes durante toda esta hora. Informarle o comunicarle que hoy sostendremos también un interesantísimo conversatorio con el abogado, jurista Otoniel Bonilla. Y nuestro conversatorio con Otoniel girará en torno al Código Penal, algo que ha generado mucha expectativa, mucha efervescencia, muchas voces en contra y otras a favor. Dentro de los temas que hemos planificado para compartir con ustedes está que el 51% de la población recibe subsidio, una lesbiana por ahí que ha blasfemado con el himno nacional y respetando a José Reyes, a Emilio Prudón, a los padres de la patria. El presidente Abinader dice que el país no tiene problema migratorio. La Fuerza del Pueblo sale airoso del proceso interno del domingo pasado y cancelaron a Bocina en Villamella. Eso puede catalogarse como un gesto, como un acto de intolerancia. Puede usted decir, Valentín, pero Bocina, y es un tema así, porque aquí lo que vamos a resaltar es, primero, la parte humana y el hecho en sí, y en segundo lugar, vamos a resaltar, vamos a hablar un poquito sobre los niveles de intolerancia con que se están manejando muchos PRMistas. Carlos Paulino, querido hermano, buenas tardes. Hermano, buenas tardes, y contigo agradecerle a todo ese público que cita cada sábado el Canal 6 aquí en Los Defensores. Decirte que esta semana, como bien dices, mucho movimiento, mucha información en el ámbito nacional, políticamente hablando. Vi que la Fuerza del Pueblo hizo su congreso interno y, como bien dice, la reforma fiscal es nuestro centro de atención. No, el Código Laboral. El Código Laboral, perdón, es el tema central, y por eso tenemos hoy a Otoniel, que nos va a hablar precisamente de todas las características, los pros, los contras, y nos va a desarrollar ese tema con suma importancia aquí en Los Defensores. Vamos a la pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto, con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos
y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia. Para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en los defensores. Carlos, me parece que, si no me equivoco, ya el 25 de este mes de noviembre inicia el año escolar 2025-2026. Hoy estamos a 9 de agosto. De agosto. El año escolar 2025-2026 inicia ahora el 25 de agosto. Así es. Hoy estamos a 9, estamos a ley de ¿cuánto? De 15, de 16 días. Sí, 2 semanas prácticamente. Prácticamente 2 semanas. Entonces, mira, yo creo que Educación, el Ministerio de Educación ha estado haciendo todo su esfuerzo. Ha estado poniendo todo su empeño para que el año escolar inicie sin mayores contratiempos. Pero hay una realidad. Y es una realidad que, por más que uno quiera darle de lado, por más que uno quiera ocultarla, es algo que está ahí. Y es la falta de aulas para niños. Te ve por ahí que hay lugares donde inclusive en algunas localidades del país los niños han estado tomando clases en funerarias, señores, debajo de un árbol. Improvisan un aula en una iglesia, en una casa, en un club, y hay una realidad. Miren, ya yo de verdad, Carlos, que no quiero como seguir fustigando ni seguir criticando al Ministerio de Educación, ni a su incumbente, ni a los anteriores. Aunque, a decir verdad, a este incumbente, al señor decán, no le cae toda la culpa. Él puede ser parte por ser parte de esta administración, pero él tiene ¿cuánto? 3, 4 meses ahí. Y no es verdad que en 3 o en 4 meses una gente puede transformar un sistema educativo. Ahora, hay que ver lo que hizo Miyagi, ese irresponsable, que duró varios años ahí, que hizo Fulcar, que no pudieron realmente hacer cambios y transformaciones en el sistema educativo en República Dominicana como fueron llamados a hacerlo. ¿Qué es lo que yo sugiero, lo que yo exijo como dominicano? Que el año escolar inicie, Carlos, porque no se puede detener. Que inicie y que en el camino se vayan haciendo las enmiendas de lugar. Ni quiero ser pesimista, ni quiero insultar, ni quiero agredir por estos importantes micrófonos, por esta importante plataforma. Lo único que yo deseo es que el año escolar inicie y que cada niño en República Dominicana reciba el pan de la enseñanza donde sea, aunque aún así fuese en un matadero, aún así fuese en una funeraria, debajo de un árbol, en un parque, pero que reciba el pan de la enseñanza. Sí, Valentín, y con ese comentario me uno a las declaraciones oficiales del gobierno. A veces decir que hemos construido, o vamos a tomar el término per se, contribuido a hacer tantas escuelas como tan extendidas, resolvemos una situación pero agravamos otra, porque haciendo tan extendida quitamos una tanda de la escuela. Entonces ahora es que hay suficientes niños que no pueden, o sea, no tienen dónde estudiar. Hay un sinnúmero importante de escuelas que en vez de tener 2 tandas, ahora son tan extendidas y por ende la matrícula curricular de esas escuelas entonces se achica, porque ya no son 10 en la mañana y 10 en la tarde, son 10 que están en una estándar completa. Entonces la gran preocupación ahora es que hay niños que todavía no saben dónde inscribirse en una escuela pública en nuestro país. Mira, en otros temas que también fueron tendencia durante toda la semana, Carlos, fue el proceso interno que vivió la Fuerza del Pueblo, el partido que lidera el expresidente de la República, presidente 3 veces, Leonel Fernández. Yo creo que ese era una prueba de fuego, un gran desafío de la Fuerza del Pueblo, porque es un partido nuevo del sistema.
La Fuerza del Pueblo tiene ¿cuánto? 5 años. 5 años de su 5 formación. años de su formación y se ha convertido prácticamente en la principal fuerza opositora del país, donde en el proceso pasado Leonel Fernández obtuvo un 30%. Entonces, con relación a este proceso interno que acaba de acontecer, pues yo decía que la Fuerza del Pueblo tiene un desafío, tiene un compromiso con el país, tiene un compromiso con la democracia de enviar un mensaje contundente, que sea un partido organizado, que es un partido civilizado, de que sea un partido que no va a emular los viejos modelos del PRD, del Partido Reformista, donde realizar una convención era todo un parto. Pero yo creo que el sistema de partido en República Dominicana ha ido tomando otro ribete, independientemente de lo que usted pueda pensar o decir. Que los políticos se han distanciado de las clases sociales, sí, pero los partidos se han fortalecido. Una cosa es el sujeto, otra es la institución. Los partidos se han fortalecido. ¿Y por qué digo que los partidos se han fortalecido? Porque recuerden ustedes que no hace mucho tiempo, qué sé yo, un año, el PLD eligió sus autoridades y escogió a Pujol, a Johnny Pujol como secretario general. Y ese proceso del PLD fue un proceso que se manejó al más alto nivel, pero también el PRM lo hizo en el 2023, donde escogió sus autoridades y también salió fortalecido. Esta vez le tocó a la Fuerza del Pueblo y yo creo que fue un certamen que se celebró con toda la de la ley. Un certamen que se celebró con diafanidad, un certamen que se celebró con legalidad, un certamen que se celebró respetando el derecho de las bases de ese partido. Solo nos queda felicitar al partido que lidera Leonel Fernández, Radamés Jiménez, Antonio Florian Peñita y ver cuál será la ruta a seguir a partir de ahora. Para que el pueblo sepa, los informes de los ganadores en el plano nacional aún no se han dado a conocer. Ahí lo que el proceso interno consistió en lo siguiente: se escogieron 610 candidatos de la dirección central. Ese fue el objetivo y en algunas localidades los presidentes provinciales y los presidentes municipales. La gente pregunta, Carlos Carlos, ¿y por qué no se han dado los resultados de las posiciones nacionales? Bueno, porque habían demasiadas personas aspirando. Y esa boleta era en una sábana. Tú estás hablando de 183 personas por las que tú podías marcar a nivel nacional. En una sábana, mira, de este tamaño, un formulario de este tamaño. Entonces, lo importante es que el proceso salió sin contratiempos, limpio, diáfano, y esperar los resultados. Pero yo creo que a partir de ahora ya la Fuerza del Pueblo se consolida como un partido del sistema que viene a fortalecer la democracia y desearle felicidades y que comiencen a hacer oposición de verdad. Sí, decir que parte casi el 85%, alrededor del 85% de la matrícula participó y ejerció su votación, lo cual habla muy bien de esa entidad partidaria que se enfoca a enfrentar el gobierno en el 2028. Así que, Valentín, en otros temas, quiero traer aquí a colación una preocupación a modo de nuestro diario vivir, a donde nos encaminamos. Hay que hacer protesta, pero también hay que tener mucho cuidado cómo tratamos de hacer protesta. En esta semana, un grupo de LGTB, a través de las redes sociales, prácticamente modificó el himno nacional, poniéndole a sí mismo himno nacional lésbico. Esto fue cambiándole las letras o algunas de las letras al himno nacional, que por ley eso está prohibido. Yoseli Castillo. Por ley está prohibido. Es una forma de protestar y ahí vamos en cuanto a si queremos libertad de expresión o libertinaje. ¿Hasta dónde queremos llegar para hacer una protesta, para hacernos sentir, para buscar like? Porque, ¿por qué hacerlo a través de redes sociales? ¿Por qué hacerlo con una intención que todos conocemos? Es básicamente para tener notoriedad. Si quisiéramos de verdad tener la intención de mejorar en algún ámbito, algún tema social, lo hiciéramos directamente de otra forma, con contenido formativo, a través de las escuelas, a través de identidades como el Infotep o cualquier otro plan gratuito que le pueda llegar a las nuevas generaciones. No querer algo que a nosotros los dominicanos
de todo el mundo nos identifica desde su origen. Así que mucho cuidado a tener en la forma de protestar de los diferentes grupos. Ojo, no estamos ni en contra ni a favor de ninguno de los grupos de diferentes etnias sociales. Sí, respetar lo que se debe respetar en nuestro país. Mira, Carlos, es bueno que tú traigas ese tema a colación, porque eso es parte del mismo proceso de degradación que vive la humanidad. Eso es parte del mismo proceso de descomposición, de desubstancialización por el que atraviesa la sociedad. No la sociedad dominicana, sino la sociedad del mundo en su generalidad, el proceso de posmodernidad. Hay un libro muy interesante que a mí me gusta mucho, de uno de mis autores favoritos, Heinz Budé. Heinz Budé es un sociólogo alemán. Escribió un libro llamado La sociedad del miedo. ¿Qué expone Heinz Budé en La sociedad del miedo como tema central? Señores, que el gran problema de la humanidad hoy es que nadie quiere pasar desapercibido. La gente le teme más a pasar desapercibido que a pasar hambre. Tú le dices a un ser humano hoy, a un joven, a un adolescente, mira, ¿qué tú prefieres? Coger en un video 10,000 likes o no comer un día entero. No, dame mis 10,000 likes y no como. Yo prefiero no comer antes que dejar de tomar like, antes de que ser importante, antes que dejar de ser influyente. Porque ese es el gran problema del individuo, del sujeto del siglo XXI. Nadie quiere pasar desapercibido. Una vez le preguntaron a Winston Churchill en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, allá cuando Inglaterra estaba enfrascada, prácticamente liderando el proceso de la Segunda Guerra Mundial hasta que llegó Estados Unidos en el año 1941. Churchill, ¿cuál es el problema del individuo hoy, del ser humano? Churchill dijo, el gran problema del hombre hoy es que todos quieren ser importantes y no útiles. Wow. Entonces, todos quieren ser importantes y no útiles. Y dice Heinz Budé que el hombre hoy no quiere pasar desapercibido. Por eso es que tú ves que hay personas que se tiran de un quinto piso por un like, que hacen lo posible y lo imposible. Se tiran al piso, dan vuelta, coordinan entrarse a puño en el aire con otros compañeros, con otros comunicadores, van con un chaleco antibala, dicen malas palabras, porque como no tienen capacidad, no tienen profundidad, no tienen las horas de lectura, tirar página para la izquierda, aplicar el bisturí de la investigación, y el aplicar el bisturí de la investigación y las horas de investigación no son capaces de cautivar a un público, entonces lo voy a cautivar con mala palabra, dándome puño en el aire, lo voy a cautivar diciéndole prostituta a todo el mundo, ladrón, delincuente, porque eso vende. Ahora, cuando extrapolamos eso al caso que Carlos está tratando, ¿ustedes saben qué es lo que pasa? Lo que digo es que esa chica querían hacerse sentir y lo lograron. Claro. Porque ¿qué es lo que pasa con el hombre posmoderno, con la posmodernidad? Es la libertad del ser humano, el hedonismo expresado en su máxima expresión, la búsqueda del placer a toda costa. Y ante el placer se buscaba en el seno familiar, en el cariño, en el amor al prójimo, en el estudio. Hoy no, hoy el placer se sustenta en frivolidades, en temas superfluos. Nadie quiere pasar desapercibida. Ellos lograron su objetivo, pero lamentablemente laceraron la sociedad. Laceraron a José Reyes, don José Reyes, quien hizo la composición del himno nacional, y a Emilio Prudón, que fue quien lo compuso. Laceraron a los héroes de la Restauración, a Juan Pablo Duarte, a Matías Ramón Mella, a Francisco Rosario Sánchez. Laceraron la sociedad dominicana. Lograron su objetivo, porque ¿cuál es el tema? Lograr el objetivo, Carlos, lo lograron. Pero como dice mi compañero Carlos, ¿a qué precio? Hay que tener cuidado de este proceso de degradación. La sociedad dominicana necesita enrumbarse, retornar a los valores, a la familia. Que vi un estudio por ahí los otros días que nos decía, ya no vamos, Albert, que nos decía que el 86% de los nacimientos en República Dominicana nacen fuera del matrimonio, porque el ser humano
no quiere compromiso, no quiere atadura, no quiere familia. Las mujeres salen embarazadas en encuentros ocasionales. ¿Qué tú estás haciendo? Vamos a tirar un palo. ¡Pah! Salió preñada, pero tú no tienes compromiso con ese ni con esa. Te conociste en una fiesta, bailando, bebiendo trago, te ahumaste, te llevaste una mujer, amanecieron juntos y al otro día tú no sabes cómo se llama, pero salió embarazada. Entonces el proceso de desubstancialización por el que atraviesa la sociedad se sustenta ahí. Cuando una mujer de 15, de 16 años sale embarazada y tiene una criatura, se ve obligada a entregárselo a la abuela, a la tía, a la prima, al vecino. Y esta delincuencia que hay en el país surge de ahí. Fruto de eso. De que no creemos en la familia por el mismo proceso de degradación que existe. Todos quieren ser importantes y nada quiere ser útil. Vamos a la pausa y retornamos en breve en Los Defensores. La Cámara de Diputados realizó una de sus más intensas jornadas de trabajo de este año legislativo con la aprobación de 20 iniciativas de ley en 8 sesiones del Pleno y refrendó en primera lectura el proyecto de Código Penal, el cual fue leído íntegramente. Asimismo, luego de una consulta con los voceros de las diferentes bancadas, los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitaron al presidente Luis Abinader la extensión de la legislatura hasta el 5 de agosto con el propósito de escuchar a los diferentes sectores de la sociedad y mejorar algunos artículos del Código Penal. Además, refrendó en primera lectura el proyecto del Código Laboral y convirtió en ley el de contrataciones públicas, el del Distrito Nacional y los municipios, el de Agricultura Familiar, el que crea el Ministerio de Justicia, el que dispone el 23 de septiembre de cada año, Día Nacional del Pelotero, y otras 15 iniciativas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores. Tal y como le prometimos, hoy vamos a conversar con el licenciado Otoniel Bonilla, quien es un abogado de una dilatada carrera, abogado de los tribunales, es director de la PEPCA y una persona con muchos conocimientos y mucho arraigo en todo lo que tiene que ver con el tema penal, pero también con el tema de la Junta Central Electoral, con el tema electoral y todos los temas políticos. Con él vamos a conversar sobre 3 puntos básicos. Primero, el Código Penal. En segundo lugar, que nos explique, nos hable un poquito sobre el proceso interno de la Fuerza del Pueblo que se celebró el domingo pasado. Y si el tiempo nos da,
Pues vamos a hablar un poquito sobre el panorama político en sentido general y cómo anda la economía en República Dominicana a propósito de las declaraciones del presidente Abinader, donde él dijo que ha sacado 2 millones de personas de la pobreza. Otoniel, buenas tardes, hermano. Bienvenido a los defensores. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hasta que estamos para hacer. Otoniel, se ha armado todo un revuelo en el país con la promulgación del Código Penal. Muchas personas en contra, otros a favor. Por ahí anda la Iglesia Católica, los evangélicos frotándose la mano porque se quedaron las 3 causales, no se incluyeron. Danos tu parecer, según tu experiencia, tú eres un abogado de una dilatada carrera, tu parecer a grandes rasgos, ¿qué tú opinas de este código? ¿Era necesario o no era necesario? Háblanos un poquito sobre ese particular. Amigo Valentín y a los amables televidentes, cada cierto tiempo surge el debate sobre la necesidad de reformas en general y en particular en la reforma del Código Penal. Ya sabemos que permaneció por más de 2 décadas en el Congreso de la República. Finalmente se aprobó una nueva versión del Código Penal. Nada va a cambiar en sentido de lucha contra la criminalidad. Nada va a cambiar. No, porque no depende de la norma. Depende de un conjunto de factores que van más allá de la letra del código, en este caso del Código Penal. Por supuesto, hay que admitir que recoge un conjunto de conductas que ahora están tipificadas como delitos. Modifica el enfoque sobre el tratamiento del delito. Lo que antes era un crimen, ahora es una infracción muy grave. Pero al final sigue siendo el crimen. Lo que antes era un delito, ahora es una infracción menos grave. Y lo que antes era una infracción, ahora es una infracción leve. En definitiva, nombres distintos para conductas iguales. Eso no quita que el código no tenga algunos elementos que son trascendentes y que son relevantes. Pero cuando digo que no va a cambiar en tanto el tratamiento de la delincuencia, es porque se generaron un conjunto de expectativas cuando en el año 2004 se promulgó el Código Procesal Penal y se decía que los procesos iban a ser expeditos, que ahora se conocería en tiempo récord. Esa no es la realidad. Tardan años, igual que antes de la vigencia del actual Código Procesal Penal. Se afirmaba que la prisión preventiva, por fin, dejaría de ser la regla y sería la excepción. Vemos que no, que las cárceles están repletas de presos preventivos. Wow. De manera que el asunto va más allá de la norma. Es que el Estado en su conjunto debe adoptar un conjunto, valga la repetición, de medidas tendentes a evitar el delito. Esa es la solución, evitar el delito. Cuando el delito se comete, obviamente el aparato judicial debe responder y sancionar a quien ha incurrido en una infracción penal. Pero generar una expectativa más allá de lo que puede abarcar una norma, creo que no le hace bien a los que la promueven. Solo basta recordar que hace 1 año, 2 años, había toda una campaña sobre el gran avance que significaría la ley de extinción de dominio. ¿Dónde está la ley? Engavetada. Entonces, yo creo que los políticos en general y la actual gestión, que es muy dada a generar esta expectativa propagandística sobre resultados que no puede, presentar, entonces, para generar expectativas de soluciones que tampoco puede dar. La reforma policial, vemos lo que acontece. Recientemente un comunicador fue apresado y no le fue permitido informar a sus parientes, a sus familiares. O sea, pongo ese ejemplo. Pero volviendo al código, para mí es criticable el hecho de que
se haya incrementado de manera desproporcional las penas. Básicamente el mínimo de las penas. Ahora vemos que la mayoría de las infracciones tienen como mínimo 10 años. Eso es un exceso, porque para conductas que aparentan ser ¿En iguales. cuál caso aplica eso, ejemplo, Doniel? 10 años, ¿dónde tú entiendes que es desproporcional? Bueno, por ejemplo, un delito contra las personas que va desde heridas leves, heridas graves, hasta la muerte. Ahí tenemos el bien jurídico protegido, que es la integridad de la persona y la vida. Puede haber una herida que implique una amputación permanente, ¿verdad? Ahí hay una lesión permanente que acarrea una pena. Ahora, las circunstancias en que se dio esa herida que es grave, porque implica que le ha sido cercenado un miembro, por ejemplo, habría que examinarlo, pero eso hay que examinarlo en el caso concreto. Y eso solo lo podrá hacer el juez, el tribunal. Las atenuantes. Entonces ahí se verificarán si hay elementos y probablemente a alguien que lo hizo en condiciones distintas se le imponga el mínimo mayor o el máximo mayor imponible de la pena, pero a otro, por las circunstancias en que se dio, el juez entiende que los criterios para la determinación de la pena que establece el Código Procesal Penal le permite imponer una sanción de 2 años, por ejemplo. ¿Tú entiendes que este código no eso va a limita el ámbito del juez? Este código no va a llenar las expectativas de la sociedad dominicana. No va a solucionar la delincuencia. Y si no va a solucionar la delincuencia como se ha promovido que así sea, entonces no se puede generar una expectativa más allá de lo que puede abarcar la norma. Porque, insisto, ahora se dice que habrá, o sea, se aprobó que habrá una pena superior a las existentes para las estafas piramidales. Eso no va a disuadir que hayan estafas piramidales. Pero es que No está en el código. O sea, cuando los jueces van a ver un caso de estafa piramidal o de acoso o de bullying, no está estipulado en el código. Actualmente. Entonces, por lo menos, estoy de acuerdo en la parte que usted dice, que queremos venderlo como algo de una solución de una problemática, que no lo será. Sin embargo, un código de más de 100 años tampoco va a resolver nuevos delitos que ya la sociedad actual tiene, como ese que usted hace mención. Eso es cierto, por eso decía que hay algunos elementos que hay que considerarlos positivos porque incorpora conductas que ahora estarán reprimidas penalmente que antes no estaban muy claras, aunque la jurisprudencia había ido adaptando un conjunto de elementos conforme a lo que consagra el actual código todavía vigente, que se dice que de más de 100 años, es cierto, pero sufrió algunas modificaciones. Y además, comparando y utilizando, digamos, la jurisprudencia comparada de Francia, que Francia sí hizo modificaciones, actualizaciones al código, aquí la Suprema Corte de Justicia, a lo largo de los años, ha ajustado jurisprudencialmente y en forma interpretativa la norma. Y citamos el caso, por ejemplo, de los abusos de confianza. Si uno busca la jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia, es de los inicios del siglo pasado. Y se mantiene en el tiempo. Porque la norma no es muy clara sobre el abuso de confianza. Fue la jurisprudencia que debió encargarse. ¿Y qué tú de opinas, clarificarlo. Otoniel? ¿Qué tú opinas, Otoniel, de la acumulación de pena? Porque recuerda que aquí se usaba mucho, como ustedes los abogados dicen, una persona, un delincuente mató a una persona, te juzgaron por ese, pero ha matado 5. Ha asesinado 5, te juzgaban por un solo asesinato. Yo entiendo, sin ser abogado, que eso es positivo. Yo pienso que sí, que el cúmulo de la pena favorece en tanto alguien que incurre en conductas distintas que acarrean penas diferentes pueda juzgarse por todas las conductas y acumularse las penas. Ahora, creo que hay un exceso en el quantum de la pena al máximo alcanzable, hasta 60 años en algunos casos. Es un exceso que una persona haya asesinado a una pareja que viene de trabajar y lo asalta y lo mata a los dos y le metan 60 años, un exceso. Pero no lo vea así. Veámoslo en el marco constitucional. La Constitución establece que el fin de las penas es
la resocialización, ¿verdad? Para que la persona en un proceso de tratamiento penitenciario entonces pueda reinsertarse a la sociedad. Si alguien con 20 años de edad, que es un promedio en los jóvenes, incurren más fácilmente en los delitos, 20, 25, menos de 30 años. Si usted tiene 25 años y le imponen 60, eso es cadena perpetua. 85. Nadie dura a los 85 años en una cárcel. Sí, pero Entonces, para obtener la pena máxima de los 60 años, el delito debe ser lo más grave posible. Entonces, yo como sociedad tengo que garantizar la seguridad de mi pueblo. Si usted llegó a cometer un delito de la pena máxima de un país donde no hay la muerte o cadena perpetua, es porque usted no puede permanecer ante una sociedad que yo tengo como Estado que proteger. lo que pasa es que nosotros tenemos un marco constitucional que rige y determina el límite del Estado para legislar. Y la Constitución establece lo que le acabo de señalar, que el fin de las penas es la resocialización. Entonces, si una persona se le impone una pena que en la práctica se convierte en una cadena perpetua, ¿cómo se va a resocializar para reinsertarse a la sociedad? Entonces, o modificamos la Constitución y decimos que esto es un Estado policial, represivo, o respetamos las garantías que están previstas en la Constitución de la República. O sea, así de eso se trata. Cuando el presidente Luis Abinader estaba en campaña en el año 2018-2019, Otoniel le prometió al pueblo que cuando se revise el Código Penal se iban a incluir las 3 causales. ¿A qué tú le atribuyes el hecho de que el presidente en su promulgación no haya hecho ni siquiera el intento de que se incluyan las 3 causales en el Código Penal? El presidente prometió muchas cosas. Prometió tantas que ahora se dice que las ha incumplido, que ha incumplido mucho. Incumplió mucho porque prometió demasiado. Y nadie va a, ¿sabe? Nadie incumple más que el que promete mucho. Entonces, en el tema de las 3 causales, él quedó entrampado porque recuerda que él fue aupado por esa agenda de la sociedad civil, en fin, que abrazó esos elementos. Lo mismo decía con el tema haitiano. Llegó a decir que todos somos Haití en algún momento. Ya vemos que luego en el ejercicio del poder ha tenido que modificar positivamente, en ese caso, hay que señalarlo, en el caso del abordaje al tema haitiano, ha habido un cambio favorable a lo que decía en campaña. Igual con las causales. Yo pienso que el tema de las causales no puede ser el elemento a medir para si el código es cónsono con el mandato de la Constitución. Bueno, hay otros elementos. No quiero decir que este no sea importante, pero no creo que sea el más relevante. O sea, que el presidente hizo lo que aconsejaba el momento. Y lo que el momento aconseja es que se aprobara el código. Pero aquí hay que agregar lo siguiente, y lo voy a decir. Fíjense que ahora no hay carpas al frente del Congreso, ni hay marchas con colores llamativos, porque la USAID ya no está financiando las marchas. La USAID, el gobierno actual de los Estados Unidos, le retiró el financiamiento. Entonces ahí nos damos cuenta que había mucho de eso en el tema de las causales. Otoniel, hablar del Código Penal y más con la efervescencia que ha generado en el escenario político nacional, eso tiene demasiado componente. Nosotros tenemos, Otoniel, hablando 13 minutos solo del código. Y yo tengo tantas preguntas, y Carlos también, y tú tienes tantas cosas que responder que podemos durar un día completo hablando sobre ese particular. Sí. Pero quiero aprovechar tu visita a los defensores para que nos dé tu parecer sobre el proceso interno que vivió la Fuerza del Pueblo el domingo pasado. Yo pienso que el partido, la Fuerza del Pueblo, ha venido consolidando lo que fue el resultado del proceso pasado, del 2024, en el que el presidente Leonel Fernández alcanzó una posición importante de votación, cercana al 30%. Ahora se ha estado en un proceso de reestructuración interna que ya se encuentra en la última etapa. Solo queda una fase para culminar con este proceso de cambios internos. Y yo creo que el domingo pasado dio un salto cualitativo
en cuanto al control y la gerencia de la dirección del partido. Hay quejas, como es natural. Siempre habrá gente que no queda conforme. El que va a una contienda siempre cree que va a ganar, cuando el resultado le es adverso. O puede que hayan casos reales donde hay situaciones que atender, pero eso es la excepción. Ahí sí es la excepción. Y lo que hay es atenderla y darle respuestas a los compañeros que tengan alguna queja. Otoniel, Pero el partido salió fortalecido. ya tú entiendes que después de este proceso la Fuerza del Pueblo va a ser oposición real, porque hay gente que dice, ¿y qué es lo que tiene la Fuerza del Pueblo? Que no hace oposición por un lado, y por otro lado, yo siento como que se ha disipado un poquito el hecho de que quién será el candidato de la Fuerza del Pueblo, si Leonel o si Omar. Eso se ha disipado. ¿Qué opinión te merece? Bueno, en la primera parte, yo creo que ahora lo que debe el partido, una vez culminado este proceso, que debe avanzar y terminar lo más rápido posible, es sentarse a repensar su accionar frente al país, en tanto que el rol que le corresponde es de oposición. Y la oposición implica asegurar, en la medida en que las condiciones institucionales lo permiten, el contrapeso al ejercicio del poder. Y un poder que es avasallante porque tiene el control de todos los poderes públicos. O sea, el gobierno controla el Congreso, tiene incidencia enorme en los órganos de extrapoder, en fin. Entonces, ahí los partidos de oposición y esencialmente la Fuerza del Pueblo tendrá que, digamos, rediseñar una estrategia para hacer frente a las actuaciones del gobierno en tanto perjudican a las mayorías. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo tiene que establecer una política clara de confrontación al endeudamiento público. Sí, sí. El endeudamiento público hay que pararlo, hay que buscarle una salida a esto. Y el primer paso para ello es reducir el dispendio y el gasto corriente. Nómina, nominilla, publicidad, propaganda. Ayudas sociales. Pensiones que son contrarias a la ley, en fin. El gobierno tiene que ajustarse a la legalidad. Entonces, el partido debería diseñar una política para acompañar al país en este reclamo, que es de vida o muerte. Si el país continúa con con el aumento, como ha venido dándose, de la deuda pública, eso va a terminar deteriorando y desestabilizando la economía del país. Wow. Sí, porque se está destinando más de 300 mil millones de pesos para el pago de los intereses de la deuda pública, sin amortización de capital. Y en la misma proporción incluso que se devalúa la moneda, que ha habido una depreciación del peso, eso implica que el país debe buscar más pesos para adquirir los dólares con lo que se paga la deuda externa. Finalmente, entonces ahí el Estado el gobierno debe crear y buscar las medidas para detener este alocado endeudamiento público. Finalmente, Otoniel, caramba, que no fueron 20 minutos. Y yo siento como que tenemos 3 minutos hablando. Yo tengo el deseo de seguir conversando. Yo debí invitarte para que sea la hora entera, de verdad que sí, Carlos. Otoniel, finalmente, en vista de eso que tú planteas, que comparto en toda su generalidad de lo que tú dices, del tema económico, que este país va por un camino jodón, el presidente de la República dijo, en un minuto, respóndeme esto, que tenemos que irnos, el presidente de la República dijo que ha sacado 2 millones de personas de la pobreza. Bueno, si nosotros hacemos el cálculo hacia atrás, la más reciente, el presidente Danilo Medina decía que había sacado una cifra similar. Ahora Abinader dice lo propio. Si nos llevamos de lo que dicen los 2 últimos presidentes, aquí no hay pobreza. Cuando usted va a los barrios, usted va a los pueblos y va a los campos, lo que se encuentra es con una marginalización creciente, con que la gente no le alcanza el dinero para comprar la canasta básica familiar. De hecho, el presidente es contradictorio con lo que él dijo incluso esta misma semana, de que eran indignantes los salarios de los empleados públicos, el salario mínimo. De manera que hay una contradicción. Y hay un maquillaje de cifras que eso caracteriza
al gobierno Omar o actual. Leonel no nos respondió a eso. Ahora lo que corresponde es terminar el proceso de reestructuración y acompañar al país para defenderse de las malas El políticas. país no tiene eso, Carlos, ya él te respondió. Gracias, Otoniel Bonilla, abogado. Excelente, excelente. Abogado, jurisconsulto y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros los defensores y no se muevan de su asiento. Observen, vean y analicen la interesantísima sección de Nelson Gómez y hablemos de marketing. La Cámara de Diputados tuvo esta semana una de sus más apretadas agendas, con la aprobación de más de 10 proyectos de ley en primera y segunda lectura, siendo uno de los más importantes el de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, de la autoría del presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, el cual ahora pasa al Senado. Además, convirtió en ley 2 iniciativas, la que modifica la legislación sobre tráfico ilícito de migrantes y la que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía, Planificación y Desarrollo. Asimismo, aprobó en segunda lectura el proyecto que reforma la Ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, así como el de Agricultura Familiar, el Bien de Familia y el de Alerta Amber. Mientras que en primera lectura aprobaron el proyecto de Ley de Eficiencia Energética y entregó 3 pergaminos de reconocimientos, uno póstumo a Ruby Pérez, al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y a George Acevedo, gerente de JP Morgan. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos en Los Defensores, como cada semana, en este Canal 6, en Hispanic TV, a nivel internacional, redes sociales y en nuestro portal losdefensores.net. Esta semana, dentro del ámbito del marketing, ha habido muchas informaciones, inclusive de encuestas, una lluvia de encuestas que hay, porque realmente el gobierno está apurado, muy apurado, pero demasiado, con la condición que está presentando de un descenso de la popularidad, por razones que son obvias: la situación económica, corrupción de funcionarios y una serie de escándalos, otros más. Dentro de los estudios que se han hecho, les voy a comentar sobre el tema de neuromarketing. Les he explicado en otros programas que el neuromarketing es una variable del marketing que analiza los sentimientos, las reacciones, las emociones del consumidor. En términos políticos, estudia profundamente cómo reaccionan los votantes, cómo reaccionan los ciudadanos, cómo reaccionan
los municipios, todo en el ámbito político. Este estudio que se hizo recientemente, hecho por una compañía que dirige un periodista famoso llamado Víctor Bautista, y es un análisis etnográfico. Un análisis etnográfico no es más que el estudio de las reacciones en las redes, de la reacción del ciudadano, de la celebración sobre la celebración de los años del gobierno. Luis Abinader, muy orondo, destacó los 5 años de obras y logros en su gestión gubernamental, pero ante la presentación de esta propuesta de celebración, acechen lo que salió en este estudio. La metodología de este estudio es sencilla, una técnica de etnografía aplicada a los comentarios que salen en las redes sociales. Se tomaron como muestras solamente, que es muy bueno, 997 comentarios, segmentados en 2 bloques entre 73 y 122 comentarios cada uno. Los análisis de sentimiento, clasificación manual, contextual de comentarios, infavorable, neutral y desfavorable. Y se hizo estudio inclusive de cómo reaccionaron los bots. En los sentimientos, como lo ven en la gráfica, señores, esto es devastador para el gobierno. En esa gráfica de esa bolita roja que ustedes ven ahí, los comentarios positivos apenas alcanzan a un 3.10% y los comentarios negativos a un 90.60%. Eso es desastroso para una gestión gubernamental. Y los neutrales, que pueden ser tanto positivos como negativos, es un 6.3%. De manera que es un resultado devastador para la imagen de este gobierno. Seguimos viendo los temas dominantes en el mismo. Los temas dominantes, la mención reiterativa, por ejemplo, la mención reiterativa del endeudamiento excesivo. Esos son los comentarios más de más reacción. Las críticas a la ausencia de obras viales, obras visibles y terminadas. El uso irónico de expresiones como logros imaginarios, batida, cuento, Pinocho, stand-up, referencia a condiciones precarias del servicio básico de la luz, la salud, el agua, la educación, alta carga emocional, humor sarcástico e indignación. Esos son parte de los sentimientos que se han visto en este estudio. Los comentarios favorables, marginales, centrales en avances puntuables. En Metro 911, que eso lo dejó Leonel y lo dejaron los otros gobiernos. Menor inseguridad, mejora percibida por usuarios aislados y que se detecta en un tono institucional o moderadamente irónico en algunos casos. Ahora, el patrón de usuarios de bots, ya que los bots son sistemas de respuesta automatizada que se hacen en las redes pagadas, y el gobierno invierte mucho dinero en eso. En estos patrones de bots de usuarios automatizados no se detectó actividad organizada de bots defendiendo la gestión. Sin embargo, hay cuentas individuales con mensajes repetidos favorables, pero sin constituir una red automatizada. O sea, cuentas de bots que se notan que son automatizadas, pero sin mucho impacto, por lo que los resultados de este estudio han sido bien difíciles. Ahora bien, para el gobierno, por supuesto. Aquí vemos, por ejemplo, las tendencias globales de los comentarios. Desaparición generalizada. Se configura una narrativa colectiva de frustración, burla e incredibilidad. Muy negativo. Crisis de credibilidad. Amplia de confianza en la narrativa institucional. Se asume que el discurso oficial no corresponde con la experiencia del ciudadano. Uso simbólico del préstamo, porque el préstamo ha escalado bastante. Se convierte en un marcador semántico de descontento, usado sin éxito de gobierno en completo, y sugerencias de contrapeso discursivo espontáneo. No se evidencia una defensa orgánica significativa en los comentarios, o sea que son espontáneos. Y exposición emocional. El tono está dominado por el sarcasmo, el enojo, la decepción y crítica destructiva. Señores, sin lugar a dudas que lo que tenemos ante nosotros es un análisis profundo de las reacciones. Ya es difícil engañar a la gente porque las redes le permiten un instrumento de conexión
con el emisor y reacción inmediata. De manera que esperamos que este instrumento, en vez de que salgan las bocinas apagadas o los fanáticos políticos a decir que eso es un asunto de un partido, que es de la oposición, que es de la fuerza, que es del PLD, ese periodista es una firma distinguida dominicana y tiene clientes privados, tiene clientes públicos, tiene clientes políticos, que no va a poner en juego su prestigio por publicar algo que es la realidad. La verdad es que la gente no está conforme con lo que está pasando. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.